Las campanadas malditas. El 31 de diciembre de 2024, el mundo entero se preparaba para recibir el año nuevo con esperanza. La humanidad, cansada de años de crisis, conflictos y desastres, veía en 2025 una oportunidad para empezar de nuevo. En cada rincón del planeta, familias y amigos se reunían para celebrar, conectados por televisión, radio, internet o redes sociales, mientras esperaban las campanadas que marcarían la medianoche. Nadie imaginaba que esta tradición universal sería el inicio del fin. En la penumbra, un grupo ocultista conocido como los Hijos de Hécate trabajaba en secreto. Durante años habían planeado un ritual para desatar una maldición sobre el mundo, un acto destinado a purgar a la humanidad y entregarla a las fuerzas primigenias que veneraban. Según un antiguo grimorio, si sincronizaban su hechizo con las campanadas, el sonido amplificado por las ondas globales de radio y televisión se convertiría en un catalizador, que afectaría a todo aquel que lo escuchara. El hechizo, basado en un cántico milenario, estaba diseñado para romper la conexión entre el alma y el cuerpo humano, dejando a las víctimas como cascarones vacíos, consumidos por un hambre insaciable de carne fresca. Para los Hijos de Hécate, este sería el renacimiento de una nueva era, en la que solo los más fuertes sobrevivirían. La última noche de 2024, a las 23:59, el mundo entero contuvo el aliento, mientras las cadenas de televisión mostraban relojes sincronizados en las principales ciudades. Desde Nueva York hasta Tokio, millones de personas seguían la cuenta regresiva, esperando con júbilo el comienzo del nuevo año. En un sótano oscuro de una iglesia abandonada, los Hijos de Hécate comenzaron su cántico final. Velas negras iluminaban el grimorio abierto en un altar hecho de huesos. Cuando la primera campanada resonó, el ritual alcanzó su clímax. Un eco profundo y antinatural se mezcló con las transmisiones globales, pasando desapercibido para la mayoría, pero penetrando profundamente en los oyentes. Con cada campanada, el mundo cambiaba. La transformación. Al sonar la 12ª campanada, los primeros efectos comenzaron a manifestarse. En todo el planeta, quienes escucharon el sonido se detuvieron abruptamente, como si el tiempo se hubiera congelado. Sus cuerpos temblaron, sus ojos se tornaron vidriosos y una mueca grotesca deformó sus rostros. Entonces comenzaron los gritos. De un momento a otro, los gritos se transformaron en rugidos. Las personas afectadas cayeron al suelo, retorciéndose, mientras sus cuerpos sufrían horribles transformaciones. Sus pieles se agrietaron, sus bocas se llenaron de colmillos afilados y sus ojos adquirieron un brillo rojizo. Ya no eran humanos, eran criaturas hambrientas, dominadas por un solo instinto: cazar. Los sobrevivientes, mientras las calles se llenaban de gritos y caos, no todos sucumbieron. Un pequeño porcentaje de la población, aislada o distraída en ese momento, escapó de la maldición. Algunos estaban escuchando música con auriculares, otros dormían profundamente, y un grupo especial de oyentes había decidido pasar la noche escuchando el último episodio del podcast de terror, de Adolf Nightmare, sobre mitos urbanos y conspiraciones. Paula, una joven aficionada al terror, estaba entre ellos. Había decidido pasar el fin de año sola, escuchando el podcast mientras ignoraba la celebración. Cuando los pesados mensajes de felicitación de WhatsApp Año Nuevo dejaron de llegar, miró por la ventana y vio algo que la dejó helada. Sus vecinos se atacaban unos a otros con una violencia indescriptible, desgarrando carne y devorándola en plena calle. El caos se desata rápidamente. En cuestión de horas, las grandes ciudades caen en un colapso absoluto. Los zombies, cada vez más numerosos y más feroces, se desplazan en hordas, arrasando todo a su paso sin mostrar piedad. Los pocos sobrevivientes, llenos de desesperación, buscan refugio, pero las redes de comunicación están completamente saturadas y resulta imposible obtener ayuda. Los gobiernos, paralizados por el horror de la situación, no logran organizar una respuesta efectiva. La desesperación se adueña de todos y la incertidumbre crece como una sombra aterradora. En medio de este caos, Carolina, una mujer valiente y decidida, logra establecer contacto con otros sobrevivientes a través de un canal de radioaficionados. Entre ellos se encuentra un pequeño grupo de ocultistas que, desde hace años, han estado investigando a los Hijos de Hécate. Según la información que comparten, la maldición que ha desatado a los muertos puede revertirse, pero solo si se destruye un grimorio que contiene el hechizo. Este libro, explican con seriedad, está oculto en una iglesia abandonada al norte de España, un lugar donde los Hijos de Hécate llevaron a cabo el ritual que causó este desastre. La misión se convierte en algo crucial. Decidida a acabar con esta pesadilla, Carolina se une a un grupo de supervivientes. Entre ellos se encuentra David, un exmilitar con experiencia en combate, y Elena, una historiadora experta en ocultismo. El viaje hacia la iglesia se convierte en un verdadero infierno. Tienen que atravesar ciudades en ruinas, enfrentarse a hordas de zombies y, lamentablemente, perder a varios compañeros en el camino. Cada paso que dan es un recordatorio constante de lo que está en juego y de la fragilidad de la vida.
Finalmente, después de soportar muchas penurias, llegan al lugar donde encuentran a los últimos miembros de los hijos de Hécate. Estos están preparando un segundo ritual para consolidar aún más la maldición que ya ha causado tanto sufrimiento. En una batalla desesperada, el grupo se lanza a la lucha, enfrentándose con valentía a los ocultistas. Logran derrotarlos y destruir el grimorio. Cuando el libro es reducido a cenizas, ocurre un fenómeno sorprendente. Los zombies comienzan a colapsar, como si un hilo invisible que los mantenía bajo control se hubiera cortado de repente. La victoria parece al alcance de la mano, pero realmente es el final de esta pesadilla o simplemente un nuevo comienzo. Con el amanecer de 2025, los sobrevivientes se reúnen para contemplar el mundo devastado que ha quedado atrás. Las ciudades yacen en ruinas y la población mundial ha sido diezmada de manera trágica. Aunque la maldición ha terminado, el precio que han pagado ha sido extremadamente alto. Las cicatrices de la guerra contra los muertos aún están frescas en sus corazones, y el dolor de las pérdidas es palpable. Carolina, observando el horizonte, siente un escalofrío recorrer su espalda. En el aire todavía puede oír un eco lejano, como un susurro inquietante que no debería estar allí. Es consciente de que, aunque los hijos de Hécate han sido derrotados, su grimorio es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Desde ese día, la humanidad celebra el Año Nuevo en un profundo silencio, temiendo que cualquier campanada pueda volver a desatar el hambre insaciable de los muertos. La historia de la lucha por la supervivencia continúa, y el miedo a lo desconocido siempre acecha en la oscuridad, recordando a todos que la batalla contra el horror puede no haber terminado del todo.